Estamos con Andrés Jatún, es PhD de la Universidad de Warwick, Inglaterra, y profesor en Management y Organizaciones de la Universidad Torcuato Di Tella. Hola Andrés. ¿Cómo estás, Guille? Gracias por venir a la universidad para la entrevista. Bueno Andrés, ¿qué diferencias existen entre la generación Y otras generaciones? Bueno, la vida organizacional nos encuentra con varias generaciones. En ese sentido, hoy conviven en una organización gente de baby boomers, generación X, generación Y o millennials, también llamados, y los centennials que se acaban de incorporar a la vida laboral. Las grandes diferencias, yo diría, de la generación Y es que, todo lo que hemos estudiado de estas generaciones, es que la generación Y tiene como 4 características fundamentales. Primero, el tema de multitasking, ¿no? O sea, es una generación que tiene la capacidad de hacer como muchas tareas al mismo tiempo. A veces se dice que se dispersan un poco, pero la realidad es que profesionalmente se ha comprobado que tienen esa capacidad de trabajar en distintos temas. También tienen una destreza tecnológica que no se vio en generaciones anteriores, porque la generación X no son nativos digitales, sino que han adoptado el mundo digital posteriormente a su invención. En cambio, los millennials vienen incorporados con este tema, por lo cual tienen un tema de destreza tecnológica que nos lleva a todo lo que es la conexión online, lo digital, las redes sociales. Es una generación que tiene conciencia social, mucho más que otras generaciones, y entonces la decisión o la definición de trabajar en una empresa u otra va a depender en cierto grado de los valores de esa organización. Ese es el impacto de la conciencia social. Y finalmente, a comparación de otras generaciones que buscaban el balance entre la vida personal y profesional y que nunca lo lograron, esta generación busca directamente la integración entre la vida personal y profesional. Y así vemos lugares como Google, que fue un pionero, en el que se ofrecen tantos servicios y amenities como si fuera una casa, donde uno integra esa vida profesional a la personal. ¿Y cómo atraen las empresas a los millennials? La atracción tiene que ver con la propuesta de valor de la compañía hacia las generaciones, ¿no? Entonces, hay que entender que fundamentalmente en décadas pasadas, con las generaciones anteriores, las empresas tenían una sola propuesta de valor y eso era suficiente para ser atractivos para las generaciones. Pero con la aparición de los millennials, las empresas tuvieron como que desdoblar la propuesta de valor y entender qué es lo que un millennial necesitaba o quería para poder querer trabajar en un lugar, para sentirse atraído para trabajar. Y entonces ahí empezaron las compañías a pensar en diferentes propuestas o segmentar la propuesta existente para customizarla, se dice, es decir, para bajarla a la necesidad de los millennials. Los millennials, en base a las 4 características que te comenté anteriormente, buscan desafíos, buscan no un empleo, sino empleabilidad, o sea que el trabajo que vayan a conseguir tenga la capacidad de poder otorgarles mayores competencias y apertura y aprendizaje a futuro para poder seguir creciendo profesionalmente. Eso es lo que buscan los millennials. ¿Y cómo reclutan las organizaciones a los millennials? A diferencia de otras organizaciones, el reclutamiento pasó de ser algo mecánico a algo absolutamente digital. Si vos ves hoy, en los últimos 5 o 7 años, la evolución de herramientas digitales para poder reclutar millennials en particular ha sido enorme. Hoy hay compañías que ofrecen a empresas servicios de reclutamiento digital. Entonces, lo que antes ibas a un assessment center, o sea, a un centro de evaluación para que te vieran, que pudieran entender cómo eras, hoy las herramientas de reclutamiento y selección varían y son todas digitales. Por ejemplo, Pan American Energy o Techin, cuando vos querés incorporarte a la compañía, los primeros tests son online, por el teléfono, a partir de temas lúdicos, porque esta organización esta generación necesita lo lúdico.
Hay que entender, por ejemplo, empresas como L'Oréal dieron el puntapié inicial en su momento con juegos online que les permitía a las nuevas generaciones poder entender qué significaba trabajar en una organización. Así, por ejemplo, L'Oréal saca un juego que se llama Reveal, o sea, esto es darse cuenta, ¿no? Reveal yourself, darse cuenta cómo es uno, en el cual a partir de ciertas simulaciones la empresa le permitía a la generación Y darse cuenta qué tipo de trabajo le gustaría hacer dentro de una compañía. Y a la empresa le permitía entender el perfil de cada una de las personas que se presentaban al proceso. Perfecto. ¿Cómo son los millennials como líderes? Bueno, a ver, los millennials como líderes, hagamos una diferenciación. Uh-huh. Primero tenemos a los líderes tradicionales, ¿no? El líder más tradicional de antiguas generaciones era un líder que generalmente no usaba altos grados de colaboración, quiere decir que era más individualista y trabajaba solo, y no era una persona, y tenía un modelo mental que había que seguir. El millennial cambia todo eso, y hoy que tiene posiciones directivas, es una persona que tiene dos características: aprende, desaprende para volver a aprender, y al mismo tiempo utiliza altos grados de colaboración. Eso hace que sean líderes que se puedan reciclar, es decir, que dada la situación de una compañía, si la situación de la compañía cambia, ellos tienen la capacidad de cambiar. En otras generaciones anteriores esto era más difícil. Ok. ¿Qué pretensiones y demandas tienen los millennials sobre el mercado laboral actual? Bueno, los millennials son muy demandantes. Las primeras personas que hicieron entrevistas laborales a millennials te decían, no sé, son rarísimos, te preguntan por el tiempo flexible, por el trabajo en el hogar, por vacaciones y por dinero, cosa que otras generaciones no te hacían o no se animaban ni siquiera a pensar en eso. Los millennials vinieron más desfachatados, ¿no? Es decir, vinieron con más pretensiones, les interesa la flexibilidad que le otorga el trabajo, esto es, por ejemplo, home office, poder trabajar, o sea, desde la casa, poder llegar más tarde al trabajo, tener tiempo de vacaciones, licencias. Eso es un diferencial dentro de los millennials. También les interesa que la compañía tenga un motivo trascendente, en este sentido, que, por ejemplo, colabore con ONGs o que tenga algún propósito en particular y que realmente lo cumpla. Es decir, una compañía que tenga valores. Creo que los millennials vienen de esa forma. Kelly, ¿cuál es el rol de las redes sociales en la vida profesional de los millennials? Fundamental y absoluta es el rol de las redes sociales. Los millennials se manejan por redes sociales y los primeros millennials empezaron con Facebook y a nivel laboral con LinkedIn. Hoy LinkedIn es la red social profesional fundamental para los millennials y por supuesto para otras generaciones también, pero fueron los millennials los que elevaron la importancia del rol de las redes sociales al estrellato, ¿no? Y es así que las compañías hoy, tan importantes son las redes sociales como LinkedIn, Instagram o Twitter para los millennials, que las compañías definieron que sus propuestas de valor, que la transmisión de la propuesta de valor, que los procesos de reclutamiento comienzan en las redes sociales. Hoy no es normal recibir una propuesta de trabajo por LinkedIn, así como es normal que si uno sigue a ciertas compañías en otras redes sociales, vaya a recibir algún tipo de link o de idea de cómo es la compañía, ¿no? Es decir, los millennials se podría decir que fueron los que inauguraron el rol y el valor de las redes sociales en el mundo laboral. ¿Los millennials están comprometidos con el trabajo? ¿Qué sucede con la rotación? Sí, por supuesto, digamos, es gente comprometida con su trabajo, pero a ver, hay una diferencia entre las generaciones, ¿no?
Los baby boomers estaban comprometidos con la empresa, los X estaban comprometidos con ellos mismos y los millennials están comprometidos con el proyecto. Si el proyecto es motivante, el millennial va tras el proyecto. La rotación definitivamente bajó, es decir, lo que generalmente se consideraba que la generación X se quedaba en promedio 5 años en un trabajo, los millennials bajaron a 2 años y eso se debe a que el millennial va buscando la empleabilidad, o sea, nuevos proyectos que le permitan obtener competencias para seguir aprendiendo. Ese aprendizaje es muy importante para el millennial, por lo cual hay una hay una mayor rotación de los millennials respecto de otras generaciones. Y la última pregunta es, ¿cómo se modificó la inserción laboral entre los millennials y otras generaciones? Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque de hecho, Guillermo, lo que sucedió fue que si tomamos los baby boomers, o sea, las generaciones anterior a la de posguerra, ¿no? La anterior a la generación X, los baby boomers, una vez que entraban en una compañía, se quedaban en esa compañía, hacían carrera en esa empresa y morían en esa compañía, ¿sí? Es decir, era más rara la rotación. Y generalmente uno pretendía hacer carrera en una compañía y la compañía pretendía que esa persona hiciera carrera en la empresa. En la década de 1980, con los baby boomers en auge, pasó que vinieron los procesos de reestructuración muy grandes en las empresas de Estados Unidos y eso se derivó en procesos de reestructuración en otras compañías en otros países y eso hizo que empezara a haber más rotación porque había despidos, había reestructuraciones, etc. Así es que hoy lo que llegamos hoy es básicamente a una generación que no pretende en absoluto quedarse y desarrollarse únicamente en una empresa. Por el contrario, ya está estudiado que las nuevas generaciones van a tener hasta 7 cambios laborales a lo largo de su vida profesional. Esto es no solamente cambio de trabajo, sino también como reformular su propio perfil profesional, cosa que 2 generaciones anteriores no pasaba. Bueno, muchas gracias, Andrés. Un placer, Guille, por tu visita.